Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a estar realizando este juego que se llama The Quiz Game. Es una trivia, es de preguntas y pues vamos a empezar aprendiendo a manejar este tipo de menús. Vamos a hacer clic aquí. Vamos a estar también aprendiendo muchísimo sobre el tema de manejar estadísticas, trabajar con datos dinámicamente, trabajar con preguntas aleatorias. Por ejemplo, aquí me está mostrando el total de todas las preguntas que están en mi base de datos ahorita mismo, que son 4. Muy bien, vamos a hacer este ejemplo. Vamos a responder mal y aquí entonces me aparece una pantalla para cuando me equivoco. Puedo cerrar con la X y revisar la pregunta, o también puedo ir directamente a siguiente. Aquí voy a responder bien y también me muestra la pantalla de cuando estoy respondiendo bien. Puedo ir directamente aquí en siguiente. Voy a equivocarme. Siguiente. Y como fíjense, aquí dice que ya me ha hecho las 4 preguntas de 4 y aquí que solo he acertado una. Entonces voy a darle aquí en gótico y fíjense que las acertadas son de 2 de 4, está todo en orden. Voy a darle aquí en resultados y puedo ver que el 50%, ¿cierto?, de las preguntas las respondí bien. Puedo jugar de nuevo, puedo ir al menú o simplemente puedo compartir este resultado por las redes sociales. Muy bien, lo primero que vamos a realizar aquí creando nuestro proyecto en GDevelop es la escena, así que vamos al plus y vamos a los 3 puntos, rename, vamos a renombrar, vamos a ponerle nivel 1 y vamos a Game Resolution para cambiar las resoluciones del juego, así que vamos a Properties y vamos acá a donde dice Resolution and Rendering, vamos a darle 1280 en Game Resolution Width y en lo que sería el height vamos a darle 720 píxeles. Más abajo donde dice Game Resolution Resize Mode vamos a darle en No Change y pues creo que así quedaría. Vamos a darle aquí en Apply. Muy bien, ahora entonces vamos a darle clic aquí en nivel 1. Esta es nuestra escena, nuestro nivel, y aquí vamos a empezar agregando los objetos. Recuerden que siempre los gráficos son realizados por mí, así que todo va a estar en una carpeta en el Drive. Les estaré dejando el enlace en la descripción del video. Vamos a Add a New Object, vamos a Sprite, y aquí vamos a poner sería el fondo. Y vamos a Add Animation, Add, y vamos a buscar aquí en la carpeta que ustedes descargaron el fondo. Se llama fondo PNG. Abrir, aceptar, apply. Muy bien. Este fondo lo vamos a poner aquí de primero. Lo seleccionamos y a la izquierda en las propiedades vamos a darle 0 y 0 para que esté bien organizado. Ahora vamos a agregar entonces otro sprite. Vamos a poner aquí pregunta, add animation, add, y vamos a buscar en nuestro proyecto, en nuestra carpeta de archivos, algo que se llama pregunta. También se llama pregunta. Le vamos a dar aquí en aceptar. Y acá vamos a editar su punto en Edit Point. Vamos a poner el punto de origen en el centro. Más o menos que quede así centradito. Allí, muy bien. Le damos en Close, Apply. Y lo vamos a poner entonces en nuestro proyecto. Ahí tenemos la caja de preguntas. Ahora vamos a añadir otro sprite, lo que sería entonces la respuesta. Así que voy a poner aquí respuesta. Le voy a dar aquí en Add Animation. Add. Y voy a tomar entonces el que se llama respuesta.png. Le voy a dar a aceptar. También voy a editar su punto de origen para que quede en el centro. Ahí está. Y le voy a dar close y apply. La respuesta la voy a estar poniendo aquí. Y creo que pueden ir acá a las propiedades y pueden darle en 640 y va a estar totalmente centrado tanto a la caja de preguntas como a las respuestas. Este objeto se va a repetir, así que no hay ningún problema
en ponerlo más veces. Aquí lo vamos a poner 2 veces más. Aquí 640 y 640. Muy bien, entonces ahora vamos a proceder también a poner el logo. Vamos a nuevamente añadir un logo, así que voy a poner aquí logo, add animation, add, y vamos a tomar el logo. Apply. Y bien, aquí ya tenemos el logo. Vamos a empezar poniendo lo que serían los textos para que esto vaya quedando con todo listo. Add a new object, vamos a test. Y aquí en el texto podríamos poner entonces texto, podría llamarse texto pregunta. La P la puse en mayúscula para separar el texto. Y aquí le voy a dejar esto en text y aquí le voy a poner entonces 30. En font vamos a elegir la fuente que también dejé en esos archivos que se llama Montserrat. Aquí está, voy a tomar la que se llama Montserrat Bold. Voy a dar a aceptar. Y yo creo que ya aquí quedó bien. Vamos a entonces a pasar la pregunta aquí. Perdón, texto pregunta iría arriba. Aquí está. Y esto lo puedo duplicar varias veces, así que lo voy a duplicar. Duplicate. 3 veces más para poder obtener lo que serían los textos de las respuestas. De hecho, voy a hacer 4 más para ponerla correcta y hacer pruebas en el futuro. Entonces voy a editar el primer objeto y se va a llamar texto respuesta. Muy bien, ahí está. Le dejamos el mismo tamaño y todo. Aplicar. El otro se va a llamar texto respuesta 2. En este caso lo he hecho como para solamente para responder lo que serían 3 preguntas. Tú puedes hacerlo con más. Aquí está. Aquí dice que ya he puesto ese nombre, no. Bueno, texto respuesta, respuesta 3. Y a este se va a llamar texto respuesta 2. Y vamos a poner entonces lo que sería texto correcto. Muy bien, con esto entonces ya tenemos la mayoría de los textos. Vamos a arrastrarlo. Entonces, la primera respuesta la voy a poner aquí. La segunda respuesta y la tercera respuesta aquí. El texto correcto correcto lo voy a poner aquí. Aquí no nos preocupemos por poner los textos aquí. Porque después mediante código estaremos poniendo bien los códigos. Esto es para comprobar si estamos, para depurar, para saber si estamos respondiendo bien y si todo está funcionando. Al final eliminaremos ese texto. Muy bien, también podríamos ponerle un título aquí, así que vamos a añadir otro texto. Ese texto también va a tener la fuente de Montserrat, se va a llamar título. Y le voy a poner entonces un 40 o 50. Y vamos a poner el título. En este caso vamos a empezar con cultura general. Pero ustedes pueden poner obviamente la categoría que a ustedes les llame más la atención. Entonces el título lo voy a poner aquí y quiero que sea de color blanco, así que lo voy a modificar aquí directamente y ya ha quedado de esta manera. Muy bien, esto sería todo. Creo que acá también podríamos poner las estadísticas, así que vamos a seguir añadiendo los textos. Vamos a poner aquí el que sería el total. Vamos a ponerlo de color blanco y lo vamos a dejar así como está en test. Vamos a ponerle en 30 y en apply. Luego vamos a duplicar esto si es posible y vamos a poner aquí acertadas para poner las preguntas acertadas. Entonces aquí voy a poner las estadísticas del total de las preguntas realizadas y también voy a poner las preguntas acertadas. Muy bien, eso sería todo por la parte de los gráficos aquí del juego. Ahora vamos a empezar con la siguiente parte que va a ser
el de conseguir la información y guardarlo a hacer una mini base de datos.